Esta semana que terminamos, la vida de la Iglesia boliviana ha sido marcada por dos acontecimientos. Una eclesial, la 35ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano, realizado en Cochabamba, ha concluido con un hermoso mensaje al pueblo de Dios en Bolivia. Y otro, pascual, el retorno al padre de Monseñor Waldo Barrio Nuevo, obispo del Vicariato Apostólico de Reyes. En estos días recordamos 5 años de la visita del Papa Francisco a Bolivia y a nuestra ciudad. Mirando el contenido de estas 3 lecturas, podemos resumir: el plan de Dios está contenido en la ley, como nos dice la primera lectura. Cristo representa la realización plena y definitiva de este plan en la segunda lectura. Y en el Evangelio se expresa que cumplir y obedecer la ley, el plan de amor, se manifiesta en el encuentro con el prójimo, con la parábola del buen samaritano. Demasiadas veces ponemos el centro de lo religioso en entender, en aceptar o en creer verdades. El centro, queridos hermanos, no solo es el cerebro, sino también el corazón. El centro no es la teoría, sino el comportamiento. El secreto no es la erudición, sino la compasión. Dios no es un enigma de naturalezas ni procesiones y trascendencia. Dios es amor. Y el amor no es entender, es sentir, conmoverse, acercarse, dar la mano, ser positivo, aceptar. No hace falta que nadie suba a las estrellas o viaje a los confines del mar. No hace falta que se escriban grandes bibliotecas o se trate de entender todo lo que se ha escrito sobre la divinidad y la humanidad. El Evangelio es buena noticia, sobre todo porque es sabiduría de lo sencillo, evidente para los hombres de buena voluntad. Ni Jesús es complicado, ni la cristología es un crucigrama, ni la divinidad es para especialistas. Jesús, lleno del Espíritu, exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado todo esto a los sabios y a los entendidos, a los poderosos, y lo has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así lo has querido. Ante la pregunta del doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo?, Jesús no hace un discurso bonito sobre el amor, sino que le deja ante un caso de extrema necesidad. Aquel hombre que estaba medio muerto no tenía nombre. No se dice que fuera un judío o un pagano. Era simplemente y llanamente un hombre. En la caridad no hay que mirar las etiquetas que ponemos los hombres. Basta que sea una persona. El sacerdote judío y el levita, que bajaban casualmente por ahí, están acostumbrados a esos caminos que llevan al templo, pero no frecuentan los caminos y las cunetas de los hombres con sus problemas y dificultades. Dan un rodeo. Desde Jesús ya no se puede ir a Dios dando rodeos al hombre. El templo ya no es el gran templo de Jerusalén. El templo es cada persona, con sus derechos y su dignidad. El samaritano, el que nunca va al templo de Jerusalén, no pasa de largo, sino que se queda con aquel que lo necesita. Lleva su marcha, su programa, su proyecto, sus preocupaciones, pero ante aquel hombre herido lo deja todo y se pone a servirle. Le venda sus heridas, lo unge con aceite y vino, le montó en su cabalgadura. La caridad no consiste en dar, sino en darse. No es
en contentarse de dar limosna para que ese deje de molestarme. Párate un poco, pregunta cómo se llama, de dónde viene, qué le ocurre. No te va a agradecer por lo que le das, sino por el pequeño tiempo que le has dedicado. Al final, sonreirá él y tú te marcharás contento. Aquel maestro preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién me está próximo, cercano? ¿Quién se me aproxima para darle? Pero la pregunta de Jesús es otra. ¿Quién se hizo prójimo? Esa es la pregunta. ¿Quién se acercó al que lo necesitaba? El cristiano no espera a que el pobre venga a pedirle, a humillarse delante de él. El cristiano dice: ¿quién me necesita? ¿Quién necesita mi ayuda, mi tiempo, mi persona? El prójimo no lo elijo yo, se me da. Yo puedo cerrar los ojos para no ver, pero no por eso su pobreza y su miseria dejarán de mirarme. Jesús tiene necesidad de mí, de mis manos, de mis pies, de mi corazón. Me necesita para servir a los más pequeños, a los más débiles, a los más abandonados. El Papa Francisco, inspirado en esta hermosa parábola, nos ha regalado la hermosa encíclica Fratelli Tutti, en la que nos ayuda a entender las claves de la fraternidad y la amistad social. Nos dice que esta parábola es un ícono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. En la encíclica nos actualiza a 4 personajes en la parábola. Los asaltantes son aquellas personas y estructuras económicas, sociales y políticas que producen víctimas, desigualdades, descartados, refugiados, guerras, armamentos nucleares, hambruna, marginación de mujeres, de ancianos y niños. Aquellos que tratan con las personas, los que no respetan la vida, los que provocan hambre y paro juvenil, que trafican órganos, mafias que explotan a los emigrantes, empresas nacionales y multinacionales que destruyen la naturaleza, construyen muros contra los migrantes y les cierran sus puertas. No les dan papeles ni los reconocen. No ayudan a que todos tengan techo, trabajo y tierra. Fomentan la ideología del mercado y el consumismo, y todo ello con una globalización que destruye culturas, busca únicamente lucro, ganancias, bienestar material, sin ninguna sensibilidad por los que quedan al margen, a los que los meten a las cunetas. Se fomenta la violencia, la venganza, el odio, no hay diálogo ni perdón. El segundo personaje es el hombre herido. Son todas las víctimas del sistema actual. La pandemia ha desnudado estas situaciones de marginación y vulnerabilidad de los sectores pobres, la falta de recursos sanitarios para todos, las grandes diferencias sociales entre países y continentes, hasta el peligro de que la vacuna no ha llegado a todos. Hay que escuchar el clamor de los pobres, de las mujeres, de los indígenas, de los niños y de los ancianos. El tercer personaje, los que pasan de largo. Son los dirigentes políticos, sociales y también religiosos que no se comprometen, se limitan a pronunciamientos, buscan sus intereses nacionales y populares, se dejan corromper, cierran los ojos a los desastres, no cumplen lo prometido, creen que la situación no es tan grave, que la ciencia y la técnica todo lo va a arreglar. O por el contrario, que todo está tan mal que ya no hay remedio. El buen samaritano es miembro de un pueblo que en tiempos de Jesús era tenido como hereje, pagano, cismático e indeseable. Representa a todas las personas de buena voluntad,
que desde cualquier religión o sin ella ayudan al necesitado, al prójimo, buscan la colaboración de otro. Son los que van más allá de sus culturas y naciones, se abren a toda la humanidad, al extranjero, al necesitado, al pobre y al marginado. Pero el Papa Francisco no se limita a exhortar a curar a los heridos de hoy, sino que propone un cambio global de sociedad para evitar que estos hechos se vayan reproduciendo, luchar contra las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, la falta de trabajo, tierra, vivienda, la prioridad a la vida de todos por encima de la apropiación indebida de bienes ajenos. El Papa sueña y piensa en otra humanidad. No se mueve en la lógica del lucro personal para unos pocos, sino en la lógica de la solidaridad, la cooperación, la interdependencia y la corresponsabilidad, la amistad social, el caminar hacia un mundo de paz. Jesús nos presenta en la parábola 3 miradas, diferentes en cada uno de los 3 personajes que pasan por el camino. 2 de ellos parecen tener algún problema de visión, parecen miope, porque ambos dan un rodeo, están al tanto de lo que ocurre y tienen una mirada calculadora. Han visto por donde no tienen que ir y los 2 pasan de largo. ¿Y qué han visto aquellos 2 para decidirse a dar el rodeo? Han visto que aquel está en la cuneta, les puede retrasar de sus obligaciones, dudan si realmente está herido o no será una trampa. Han visto que según las leyes religiosas, si se manchan de sangre o tocan un cadáver, quedarán impuros. Y tan satisfechos que vienen del templo, de su culto, de rezar ritualistamente, que no les ha dejado ver a su prójimo. Incluso se los ha impedido. Han visto a alguien ante quien mejor es dar un rodeo. Ese no es mi problema. Solo la tercera mirada, la del samaritano, mira al herido con compasión, dolerse, conmoverse de lo más profundo, desde la intimidad del mismo ser. La compasión no brota de hacer una reflexión o un análisis de la realidad. La compasión o misericordia se despierta en nosotros por medio de una mirada atenta y responsable al que sufre, que se le hace acercarse, por más que pueda implicar algunos inconvenientes. Las distancias, mirar desde lejos, mirar con prejuicio, no son un buen antídoto contra la humanidad. Nos hacen inhumanos como discípulos de Jesús. Lo que hace que seamos hermanos es el no cerrar los ojos ante el sufrimiento de las personas. Es aprender a acercarse, mirar de cerca el rostro de los que sufren, como Jesús, con ojos compasivos. Esta mirada nos libera del egoísmo que bloquea nuestra compasión y de nuestra indiferencia. Al final de la parábola, Jesús pregunta al maestro de la ley, ¿quién de los 3 viajeros se ha hecho prójimo del herido? La pregunta que hemos de hacernos es, ¿quién mira a las personas con compasión? ¿Quién está necesitado de que yo me acerque y me haga su prójimo? ¿Qué necesita ese que anda tirado y abandonado? El discípulo de Jesús, que conoce la compasión de Dios, para con todo se acerca a todo el que sufre, cualquiera que sea su raza, su origen o su ideología. No se preocupa a quién debo amar o ayudar, sino que quién me necesita que me acerque yo. Esta pregunta marca nuestro ser cristiano. Este samaritano sencillamente responde a la necesidad de un herido, inventando toda clase de gestos para aliviar su sufrimiento y restaurar su vida. Nunca vamos a hacer lo suficiente ante tanto dolor.
como hay en nuestro mundo. Pero lo decisivo es romper la indiferencia y vivir sembrando gestos de bondad y promoviendo respuestas eficaces. Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Mirar al que sufre sin dar rodeos. Abrir los ojos atentamente a tantos hombres y mujeres asaltados, robados, golpeados, abandonados en los 1000 caminos de la vida. Acercarnos a las cunetas de la vida, no importa quiénes son los que están allí caídos. Hacernos cargo, levantarle y hacer lo que podamos para aliviar y ayudar a nuestro hermano. Ojalá así sea.